Bien, continuando entonces con el entrenamiento en un ERP básico, veníamos estudiando el diccionario de datos. En general hay un diccionario de datos que puede ser o no dado a conocer por el fabricante del software. En este caso, pues, es dado a conocer, ¿sí? Eh, bueno, como decíamos, esto es para casos un poco de acceso a los datos que no está contemplado en la funcionalidad, ¿sí? Cuando hablamos de la funcionalidad, es decir, que esa necesidad de información usted no la puede satisfacer a través de ninguna opción de menú. Entonces, por esa razón, perdón, por esa razón debe hacerlo aquí por el diccionario de datos, ir al diccionario de datos, conocer en qué tabla están los datos, ¿sí? Y proceder pues a hacer alguna consulta de, pues, de acceso a datos o de actualización de los mismos, ¿no? Bien, acá nos muestra por cada una de las opciones del sistema System Admin Inventor Bond, son las funcionalidades del sistema, ¿cierto? Entonces, a través de esas funcionalidades utiliza estas tablas, ¿sí? Aquí vemos los nombres de las tablas, ¿sí? Por ejemplo, el módulo de inventario utiliza el archivo maestro de ítems, ¿sí? Y ese archivo está en la tabla los datos ítem, ¿sí? Por ejemplo, la tabla de configuración setup, ¿sí? Se accede a través de la funcionalidad administración, ¿vale? La cual practicamos pues en la clase anterior. Ahora, si yo ya quiero ver cada una de las tablas, les voy acá más adelante y aquí hay unas relaciones de tablas y aquí empieza cada una de las tablas, ¿sí? Entonces empieza con la tabla configuración, luego la tabla ítem. Entonces simplemente pues un primer campo que es el código del ítem y el nombre del campo se llama dentro de la base de datos ítem code. La descripción, la unidad de medida, la categoría, el código de barra, la fecha de creación, el estado, el costo de inventario, el último costo, etcétera, ¿sí? Entonces simplemente nos guiamos por la tabla, ¿sí? Ese diccionario de datos corresponde pues a una base de datos que en este caso es manejada por el DBMS Fidebit, ¿sí? Pájaro de fuego. Y usted le da acceso al administrador de tareas en su computadora, encontrará este proceso, ¿cierto? Este proceso se inicia cada vez que iniciamos nuestro DBA Manufacturing, ¿sí? En este caso es la base de datos Firebase, ¿sí? Un servidor pues SQL y creó una instancia, ¿no? Muy bien, quería hacer esa observación pues de que hay de fondo, de background que dicen corriendo ese motor de bases de datos. Muy bien, aquí cerramos el diccionario de datos y podemos volver a nuestro aplicativo. Aquí en archivos, dos funciones muy importantes que voy a mencionar son la de importar datos y exportar datos, ¿sí? Importar datos es muy importante esta funcionalidad en un ERP porque nos permite traer automáticamente muchos datos cuando se inicia el empleo del ERP en la empresa. Porque digitar esos datos tiene un alto costo tanto en dinero como en tiempo y en muchas posibilidades de errores, ¿cierto? Mientras que si los traemos automáticamente, pues este tiempo disminuye y costo considerablemente. Entonces, para acá podemos importar los clientes, proveedores,
los ítems, ¿sí? Las fuentes de ítems, los precios de venta y las estructuras de materiales, ¿de acuerdo? Lógicamente hay que conocer en el diccionario de datos en qué orden están los campos y cuáles son los campos que se pueden importar. Entonces, por ejemplo, clientes. Simplemente yo quiero, aquí puedo importar los clientes, o sea, los datos de los clientes como tales, su dirección, razón social, etcétera. En los contactos de esos clientes, ustedes saben que los clientes grandes tienen muchos contactos para nosotros, ¿no? Y las direcciones de entrega. Si yo doy una opción de estas, ¿cierto? Bueno, aquí me va a decir que esta funcionalidad no está disponible en la versión gratuita, que es la que tenemos actualmente, ¿sí? Y aquí usted puede, pues, por la ayuda, por aquí le carga automáticamente la guía de importación de los datos, ¿sí? Aquí se viene a este documento. Siempre les recalco que deben inicialmente, para conocer un sistema, recalco en usar bastante la ayuda, ¿sí? Entonces aquí está esta guía de importación de datos y le va explicando, por ejemplo, en general las instrucciones para importar los datos y cada uno de los tipos de datos que puede importar, ¿sí? Entonces, bueno, se sigue paso a paso y usted puede hacer esta importación sin mayores dificultades, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Volvemos a nuestro DBA. Así como podemos importar, también podemos exportar datos. La exportación de datos es también frecuente porque a otras entidades, por ejemplo, gubernamentales, la DIAN, por ejemplo, nos piden que le enviemos datos en formato, por ejemplo, generalmente Excel, o en un formato de texto, ¿sí? Y separado, texto separado por comas, ¿cierto? Entonces acá nos da las opciones de lo que podemos exportar, ¿cierto? Clientes, proveedores, bueno, prácticamente lo mismo que podemos importar, lo podemos exportar, ¿sí? Simplemente yo quiero los clientes que tengo actualmente importarlos a formato Excel, señalo ahí, simplemente le digo Next, me dice que esto es lo que quiero importar, le digo Output y que en dónde voy a guardar esto. Entonces simplemente mire que lo descargo y están los clientes que maneja ahí, que son como 5 o 6 clientes, ¿sí? Después la funcionalidad de exportar datos. De acá administración ya habíamos visto todas las opciones. Aquí, bueno, estas utilidades son utilidades o funcionalidades de la base de datos un poco especiales, ¿no? Está, por ejemplo, hacer consultas a la base de datos. ¿Sí? Si yo doy aquí clic, yo aquí si sé algo de SQL, ¿cierto? Puedo darle el SQL, ¿sí? Le digo, sale asterisco desde la tabla, digamos, ítem, ¿sí? Entonces creo que lo que hace, ¿sí? Veamos, ok. Me hace una consulta de todos los datos que tiene esa base de datos, esa tabla de datos ítem, ¿sí? Mira, sirve que me saca. Cada línea, cada fila es un ítem que se emplea en el sistema. Recuerda que los ítems son producto en proceso, producto terminado o materias primas, ¿sí? E inclusive en algunos casos suministro. Y aquí eso lo puedo exportar, digamos, en cierto formato para que lo lea otro aplicativo, ¿no? Entonces, bueno, esta utilidad pues se utiliza en ninguna de las funcionalidades aquí descritas me permiten hacer alguna consulta de información. Tenemos aquí la otra que es la edición de formas.
sea, generalmente pues son en formas de impresión. Generalmente van en formato PDF que, que imprimimos para enviar a nuestros clientes, proveedores, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros señalamos esta, ¿sí? La factura, y bueno, aquí esta no la permite, pero veamos esta que dice cheque, ¿sí? Simplemente observe que aquí me da la forma de manejar un informe, un reporte, ¿sí? Entonces yo puedo acá manejar los datos, ¿cierto? En ese caso para imprimir los cheques, ¿sí? Pues me da a qué número de factura corresponde, la fecha de la factura, la referencia y el total que voy a girar, ¿cierto? El número de cheque, la fecha en que giro el cheque, etcétera, ¿sí? Eso uno puede manipular acá, pues, de esta forma y simplemente cuando se imprime un cheque se hará de acuerdo a ese formato, ¿sí? Eso es básicamente este editor sobre todo informes de impresión, ¿sí? Por una orden de compra, veremos a ver si nos deja manipular el formato de la orden de compra, ¿cierto? Entonces simplemente, bueno, aquí hay que aprender cierto lenguaje, ¿sí? Aquí muestra el previo de cómo se vería cuando se imprima el PDF, ¿cierto? Observemos el número de la orden, ese pedido de compra, el número del pedido acá, la fecha del pedido, a qué proveedor, ¿cierto? Esta es la dirección nuestra, aquí sería el proveedor, cuál es el teléfono, ¿cierto? Este es el teléfono nuestro IFAS, este sería el teléfono IFAS de ese proveedor y exactamente qué le estamos pidiendo, ¿cierto? Aquí volvemos a diseño y podemos cambiar esto a español como queramos, ¿sí? Acá puede de estudiar un poco este entrenamiento de cómo aprender a editar estos reportes. Pues, de tal manera que no los editemos desde cero, sino que los editemos pues, a partir de ya. Bueno, aquí la ayuda está un poco demorada. Ahí ya no está llegando la ayuda, creo que es en línea. Por eso demora un poco. Entonces es estudiar esta ayuda aquí tiene problemas, habría que probarla posteriormente a ver qué pasa. En cuanto a utilidades. Esta es muy importante, estos dos. ¿Por qué razón? Porque yo puedo a la base de datos agregar mis campos personalizados. O aquí en el menú puedo, agregar mis menús personalizados, ¿cierto? Entonces observen, yo quiero, por ejemplo, agregarle a la tabla clientes la fecha de nacimiento de los clientes. Entonces simplemente señalo cuál tabla de datos, ¿sí? Entonces digamos la tabla clientes, ¿sí? ¿Cuántos campos le quiero adicionar? Yo no digo pues que solo debo adicionar uno, ¿sí? Que es un campo, digamos, aquí lo dice de tipo fecha, ¿sí? Entonces creo que aquí puede uno dar como el nombre del campo, ¿cierto? Digamos fecha de nacimiento, ¿sí? Fecha de nacimiento, ¿sí? Y le damos OK, ¿sí? Entonces él agrega internamente ese nuevo campo a la tabla pues respectiva, ¿cierto? En este caso sería la tabla clientes, ¿sí? Yo podría agregar pues a cualquier tabla, podría agregar campos y utilizarlos luego, ¿sí? Pero aquí el campo ya quedó agregado, ¿sí? Bien, igualmente yo puedo agregar, aquí en utilidades puedo agregar menús, ¿cierto? O sea, dentro de estos menús, ¿sí? Yo puedo aquí seleccionar cuál es el menú padre, ¿cierto?
sí, el menú padre y colocar aquí el nombre de mi menú. Sí, aquí pues para no demorarnos mucho, creo que aquí, no sé si por aquí tengo sí, aquí creo que este menú lo pudimos agregar. No, creo que este viene. Puede uno agregar un menú. Agreguemos un menú, digamos, enlazando la hoja Excel, ¿cierto? Entonces, digamos acceso, bueno, démosle perdón nuevo, sí, perdón, que quede aquí en utilidades y que el nombre del menú, digámosle acceso a Excel, ¿cierto? Y aquí en la ruta le decimos la ruta de Excel, ¿cierto? Buscamos un poco la ruta de Excel. Bueno, aquí rápidamente a ver si tenemos memoria y veamos Excel. Creo que lo encontramos en archivos de programa, pero en el disco C. Sin archivos de programa, perdón. Aquí me devuelvo. A ver, vuelvo otra vez, perdón. En el disco C, archivos de programa. Aquí buscamos Microsoft Office. No sé si está por aquí Microsoft. Vámonos. Bien, después de buscar dónde estaba Excel, lo encontramos en esta ruta, ¿cierto? Ejecutable, llamada Clocks. Debe ser que por utilidades encontré algo definido por el usuario, ¿cierto? Cree que simplemente tener aquí en el sistema siempre acceso a Excel, es decir, lo podría hacer con acceso a Word, a una calculadora, a lo que esté necesitando frecuentemente, ¿sí? Entonces es interesante esta utilidad. Bien, esta otra es cambiar el ID por ejemplo, por alguna razón hay que cambiar el nombre de un cliente, porque digamos cuando Claro cambió de nombre, pues en las bases de datos de todos sus proveedores figuraba, creo que era Concel. Entonces cambiar ese nombre a mano, pues es muy complicado, entonces simplemente aquí lo cambia en todas las bases de datos de sus proveedores, ¿cierto? Igualmente cambiar aquí el nombre del proveedor, cambiar el código de un ítem, cambiar el código de un centro de trabajo, el código de un contratista, ¿sí? Muy bien. Y vamos terminando por acá este video.